Estamos aprendiendo de Jesucristo y este crucificado. Ya hemos hablado claramente quién es Jesús. Ahora, luego hemos hablado qué es la cruz. No a la simbología de la cruz. Hemos dicho no a la simbología de la cruz. Nosotros no podemos creer en un símbolo, en ningún símbolo que sea cruz o cualquier otra cosa. Nosotros no aceptamos eso. Ahora nosotros vamos a hablar la palabra de Dios de Jesucristo, Jesucristo crucificado, que es lo más importante. Hermanos, la palabra del Señor nos enseña desde Génesis hasta Revelaciones, desde Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta Revelaciones capítulo 22, versículo 21. Todo eso nos enseña solamente y exclusivamente de Jesucristo crucificado. Es decir, Jesús fue crucificado en un madero. Jesús fue crucificado en la cruz. Claramente estamos hablando. Jesús, nuestro Dios Todopoderoso, tenía que ser crucificado en la cruz. Él tenía que ser crucificado. Por eso bien claramente nos enseña, hermanos, en Tito 2:15. En Tito 2:15, ¿qué nos dice? Nos dice, esto habla y exhorta, redarguye con toda autoridad. Es lo que nos está diciendo. La palabra de Dios nos dice claramente que debemos hablar, debemos exhortar, debemos redarguir, hacer entender y hacer comprender a toda persona con toda autoridad. Por eso nosotros no hablamos con la autoridad del hombre. El mensajero jamás puede hablar con la autoridad del hombre. El mensajero tiene que hablar con la autoridad de Dios. Porque si el mensajero habla con autoridad de hombre, de nada le sirve. Si el mensajero empieza a inventarse o a mentir o a engañar, tiene su vida muy corta. Lo ha cortado su vida. El mensajero que habla la palabra de Dios, ahora sí tiene esa autoridad para hablar, exhortar, redarguir a todas las personas, sea quien sea. Entonces, hermano, no es porque sea uno presidente o uno que sea rico, uno que sea pobre, uno se va a hablar a ver al presidente, vamos a hablarle de esta manera, al rico de esta otra manera, al pobre de esta otra manera. No, el mensajero tiene que hablar lo mismo a toda persona. Miren, hermanos, la palabra del Señor nos ha enseñado y hemos hablado, cuando hemos dicho no a la simbología de la cruz, se ha hablado que muchas religiones utilizan 1 Corintios capítulo 1 versículo 23, utilizan 1 Corintios capítulo 2 versículo 2, utilizan Colosenses capítulo 1 versículo 20. Son esos versículos que ellos lo utilizan engañando a mucha gente, a la humanidad. Engañan. Pero Dios Todopoderoso a nosotros nos enseña que no solamente son esos versículos que se está hablando de Jesucristo crucificado. Dios Todopoderoso nos enseña que está escrito en toda la palabra de Dios. Está escrito que Jesucristo va a venir y va a ser crucificado. La gente se asusta cuando nosotros han visto hasta películas. Han señalado claramente, no, Jesucristo ha sido lastigado, ha sido golpeado, lo han matado, lo han asesinado. Eso es un engaño, es una mentira. En otras palabras, tenía que ser latigado, hermano, porque había enemistad. La humanidad estaba enemistado con Dios. Toda la creación estaba enemistado con Dios. Entonces, para deshacer esa enemistad, tenía que ser, pues, hermano, en su carne. Es decir, tenía que ser golpeado. Hermano, mucha gente ha hecho películas absurdas. Han puesto ahí una película donde agarraban los látigos, decían látigos de 7 puntas, de 14 puntas, donde le llegaba al cuerpo y le sacaba la carne. Oiga, estaban viendo qué cosa. Estaban viendo lo carnal, lo sentimental, lo mentiroso. No estaban llegando a lo que la palabra dice. Tenía que deshacer la enemistad con su carne. En su carne, dice bien claramente, deshaciendo en su carne la
enemistad. Pero películas han enseñado mal. Libros que han escrito están enseñando mal. Por eso, hermanos, les he dicho, los religiosos están queriendo confundir lo más importante de nuestro Señor Jesucristo, que una sola vez hizo el sacrificio y no más hay. Ya no hay más. En ningún momento en la palabra de Dios dice que hay que recordarlo. Hay que recordarlo de esa manera. En ningún momento está escrito. ¿Qué más dice? Y reconciliar por su cruz con Dios. ¿Ha visto? Y reconciliar con su cruz con Dios. Hermano, hermana, si no hubiera entrado a la cruz nuestro Señor Jesucristo, no teníamos salvación ninguno de nosotros. Nadie. Así como ocurrió en el diluvio. Todo el mundo fueron deshechos, desaparecidos, muertos. Por eso, hermana, Él ha tenido que hacer eso, reconciliarnos con Dios. Estaba hablando de toda la humanidad. Ya no se hablaba como en el primer pacto, en el primer testamento, donde decía solamente había un pueblo elegido por Dios. Ahora, tanto los gentiles, es decir, fuera que de los judíos, más los judíos, Dios hizo un solo pueblo. Dios hizo un solo pueblo. Porque Dios Todopoderoso le dijo a Abraham: por tu descendencia serán benditas todas las naciones. Pero tenían que cumplir los mandamientos de Dios. Lamentablemente, el ser humano comete errores. El pueblo de Dios, los judíos, Israel, pueblo bendito, cometieron errores y entraron a religiones que los separaron del Dios verdadero. Como no pudieron cumplir ese pacto, no pudieron cumplir los judíos ese pacto, por su naturaleza humana, no pudieron cumplir. Pues tuvo que venir Jesús, Dios mismo, a entregar su vida para cada uno de nosotros, gentiles, judíos. Por eso la palabra dice primeramente a los judíos y luego a los gentiles. Y Dios unió esos dos pueblos en uno solo para alabar y adorar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso, hermano, hermana, ¿qué nos dice? En Colosenses capítulo 2, del 14 al 15, dice: anulando el acta de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz, despojando los principados y potestades y sacándolos a la vergüenza en público, confiadamente triunfando de ellos en la cruz. Hermano, miren tantas cosas que ha hecho Jesucristo en la cruz. Muchas cosas había hecho Jesús en la cruz. Muchas cosas en la cruz. Jesús en la cruz. No que ha hecho muchas maravillas, ha hecho la cruz. No ha hecho así. Por eso los religiosos dicen la cruz santa. Y no es así. Jesucristo fue crucificado en la cruz. Al ser crucificado en la cruz, hizo muchas cosas. Sanidad. Todos aquellos que estaban enfermos se sanaron. Todos aquellos que estaban separados por el pecado lo quitó. Ahora se acercan a Jesús, ya no pecan. ¿Qué más dice? A todos aquellos, porque Dios es el único, Jesucristo es el único que nos ha enseñado a nosotros el aspecto espiritual y el aspecto humano, que usted si quiere entender. Entonces aquí nos dice a todos los principados y potestades, los ha avergonzado en la cruz. No tienen poder y nunca han tenido poder. Es eso lo que nos ha enseñado Dios. Que el único que tiene poder y es todopoderoso es Dios mismo. Padre, Jesús, el Espíritu Santo. Tiene poder. Después nadie más tiene poder. No hay nadie más que tiene poder. Imagínense, hermano. Estaba viendo yo un ejemplo. Había un hombre que decía: el diablo los agarró a todos con su poder. Miren eso, hermano, cómo enseñan. Mensajeros, ¿qué tipo de mensajeros son esos? Dios Todopoderoso nos dice: a mí me pertenecen todas las almas. Bien claro está escrito. Todos los que nosotros somos seres humanos, todos le pertenecemos a Él. Nada más, somos de Él. Y eso es ridículo cuando dicen: voy a vender mi alma al diablo. No conoce la palabra de Dios. ¿Qué más dice, hermanos? En Tito 2:14 nos dice que se dio a sí mismo. Jesús se dio a sí mismo por toda la humanidad, para redimirnos, para perdonarnos de toda iniquidad y limpiar para Él mismo un pueblo propio, seguidor de buenas obras. En otras palabras, hermano,
Jesús tenía que estar crucificado. Y usted tiene que ver a ese hombre que se llama Jesús, al Dios Todopoderoso, el que está en la cruz clavado. No es que usted tiene que ver a la cruz, no. Usted tiene que ver a Jesucristo crucificado en esa cruz. Eso es lo que usted tiene que ver. Y cuando usted vea a Jesús crucificado, usted está salvo. Porque usted va a reconocer todo lo que hizo Jesús ahí cuando estuvo crucificado. Usted va a aceptar que Él ha quitado el pecado del medio y nos ha acercado a Dios. Él con su cuerpo ha sido latigado. Usted ha aceptado que ahora se ha roto toda enemistad. Usted al verlo sangrando a Jesús, ahí usted va a aceptar que esa sangre de Jesús le ha llegado a usted. Esa sangre le ha llegado a usted y esa sangre le limpió de toda iniquidad. Amén. Es eso. ¿Pero cuál es el propósito? ¿Solamente es eso el propósito? ¿Solamente es el propósito de quitar el pecado, de limpiarnos de toda iniquidad, de acercarnos al Dios? ¿Es ese solamente el motivo? ¿O hay otro más fuerte? Miren, hermano, el propósito es hacer un nuevo pacto. ¿Cómo? Sí, ese era el propósito fundamental. ¿Y cuál es eso? Está escrito en Jeremías, por si acaso. Por eso muchas veces no tenemos que hablar de Hebreos. Sí, vamos a leer Hebreos. Pero estuvo escrito en Jeremías. Y lo vamos a leer. Jeremías capítulo 31, verso del 31 al 34. ¿Qué dice? He aquí que vienen días, dijo el Señor, en los cuales haré nuevo testamento, nuevo pacto. ¿Qué dice? Con la casa de Jacob, es decir, Israel, y con la casa de Judá. No como ahora miren, ¿qué dice? No como el testamento que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi testamento. Amén. Ahí está. Ese pacto, el primer pacto que hizo Dios con todo el pueblo de Israel, entregando las leyes. Ese era el primer pacto. Pero aquí, ¿qué dice? Lo invalidaron, lo menospreciaron, como hemos aprendido en Números, capítulo 29, 31, 32. Desde el 30, usted puede leer. Lo tienen en poco y anularon mi mandamiento. Eso dice. ¿Qué dice? Entonces voy a hacer un nuevo pacto. ¿Qué más dice en el 33? Mas este es el testamento que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Ahora eso nadie sabía. ¿De cuáles días se refería aquí? ¿De cuáles días se refería? Después de la crucifixión. Empezando en la crucifixión, mejor dicho. Dice después de aquellos días. Después dice de aquellos días. Es decir, en la crucifixión. Ahorita vamos a llegar a lo que más nos interesa. Daré mi ley, ¿qué dice? Dentro de toda la humanidad. Y la escribiré en su corazón, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más chiquito de ellos hasta el más grande, dijo el Señor, porque perdonaré su maldad, y no me acordaré más de su pecado. Amén. ¿Es eso lo que nos está diciendo? Jesucristo tenía que ser crucificado porque tenía un nuevo testamento. Tenía que haber un nuevo pacto entre Dios y toda la humanidad. Hermano, hermana, por eso nosotros no recordamos cada año lo que le latigaban, lo que lo han crucificado. No, nosotros hemos aceptado, porque Jesús ha sido latigado una vez, ha sido crucificado una vez y nunca más. Ha sido un sacrificio único y nunca más, porque en ese sacrificio ha sido pagado todo lo que el hombre no podía pagar a Dios, lo que el hombre jamás pudo pagar a Dios. Ahí se pagó todo, y Dios Todopoderoso, al ver que ha sido pagado todo, ha hecho un testamento, un nuevo pacto con Dios y toda la humanidad, porque Jesús ha sido el medio para que se cumpla ese pacto. ¿Y ese pacto cuál era? Dice claramente, daré mi ley dentro de ellos. Dense cuenta. Y lo escribiré en su corazón. Hermano, la ley va a estar en su mente y en su corazón. Hermano, por eso Jesús tuvo que ser sacrificado. Tuvo que ser crucificado. Jesús tuvo que ser crucificado
para que este nuevo pacto se cumpla entre Dios y toda la humanidad. Por eso, hermanos, todos aquellos que aceptan este sacrificio voluntario que Dios entregó su vida en la cruz, era para que haya este nuevo pacto. Este nuevo pacto. Porque en la cruz Dios nos sanó. En la cruz con su sangre Dios nos perdonó sus pecados. En la cruz llevó todas nuestras iniquidades. En la cruz se clavó toda maldición. Ya no hay maldición. Ya no hay eso que dicen maldición generacional. Ya no existe. Es eso lo que hacía Dios Todopoderoso. ¿Para qué? Para que Dios ponga su ley, sus palabras en la mente del hombre, en el corazón del hombre. Y diga, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el más chiquito de ellos hasta el más grande, dijo el Señor. Porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de su pecado. Amén. Es eso lo que ha hecho Jesucristo en la cruz. Por eso nosotros tenemos que ver a Jesucristo crucificado en la cruz. No ver la cruz, sino tenemos que ver a Jesucristo crucificado en la cruz y reconocer, saber, aceptar, confiar y creer que en esa cruz, Jesucristo, que ha sido crucificado en esa cruz, por sus llagas yo soy sano, porque Él ha estado en la cruz, me dio paz. Ahora tenemos este nuevo pacto. Amén. Y eso ha sido escrito en Hebreos también, desde el capítulo 8. Ha sido escrito, pero en el Hebreos 9. Vamos a ver qué sucede en Hebreos 9. Así que no vengan a decir que no, en el Nuevo Testamento recién estamos aprendiendo. No, hermano. Eso ha sido escrito antes. Y en el Hebreos 9, 14 al 17, ¿qué nos dice? Miren, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo, sin mancha Dios limpiará sus consecuencias de las obras de muerte para que sirvan al Dios vivo. Así por eso es mediador. Miren, desde el 15, es mediador del Nuevo Testamento. ¿Para qué? Interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había debajo del primer testamento. Los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque el testamento es necesario, es que intervenga muerte el testador, porque el testamento con la muerte es confirmado. De otra manera no es válido, entre tanto que el testador vive. Amén. ¿Qué está diciendo? En el verso 15, Jesucristo crucificado en la cruz llegó a ser el mediador del Nuevo Testamento. Pero para que se cumpla este Nuevo Testamento, ¿qué dice? Es necesario que intervenga muerte del testador. Tenía que morir Jesús en esa cruz, porque Él era el mediador de ese testamento, de ese Nuevo Testamento, de ese nuevo pacto con Dios. Entonces no es que nadie, eso es mentira, un engaño, que dicen que a Jesús lo han crucificado, a Jesús lo han matado, a Jesús lo han asesinado. No es así. Jesús tuvo que dar su vida. Jesús tuvo que estar crucificado en esa cruz. Jesús tuvo que ser crucificado en el madero. ¿Para qué? Para que este nuevo pacto entre Dios y los hombres sea real. Existe. Tenía que morir. Y murió físicamente. 3 días, 3 noches. Cuando Él murió, hermano, el pacto ya está corriendo. El antiguo pacto ya no hay, ya no existe, porque no puede haber 2 pactos. Hay uno o hay el otro. No hay más. Así que el primer pacto, que las personas lo han invalidado, Dios lo hizo a un lado. Y ahora se mantiene el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Yo, dice el Señor, enseñaré a cada uno. Pondré mis palabras, pondré mi ley en su mente y en su corazón las escribiré. Y todo el mundo entenderá, desde el más chiquito hasta el más grande. Todo el mundo entenderá. ¿Y qué dice, hermano, en Hechos, capítulo 1? Les voy a entregar el Espíritu Santo, les voy a dar el Consolador. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Tú no tienes por qué preocuparte que vas a hablar. El Espíritu Santo hablará por ti. Miren, hermano, ha cumplido su palabra. El Nuevo Testamento está ahorita en toda la humanidad. Hermano, en aquellos que digan, yo creo en Jesús, yo confío en Jesús, yo
creo y estoy seguro y acepto lo que Jesucristo crucificado en esa cruz hizo mucho por mí. Yo creo que Jesucristo ahí crucificado en esa cruz hizo un nuevo pacto, dio un nuevo testamento a toda la humanidad. Y el Espíritu Santo está en esas personas, hermano, hermana, que dicen, yo creo, confío y acepto lo que Jesús crucificado en la cruz hizo por mí. Amén. Es eso, hermano. Por eso, hermano, dice bien claramente, en su voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Pero ¿qué sucede, hermano? Los religiosos han empezado a querer confundir. ¿Saben qué dijeron? Ya aceptamos, los religiosos, aceptamos que Jesucristo ya ha perdonado, pero hasta ahí nomás. Así que todos aquellos que vuelven a pecar, no tienen perdón. Miren, hermano, miren lo que enseña. Hermano, el Señor ha dicho, Jesús en la cruz que dijo, ha perdonado nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Pero no lo entienden. No, solamente ha sido hasta cuando ha sido crucificado, nada más. Hasta ahí les ha perdonado todo. Después de la crucifixión, nada que ver. Ya no tienen perdón y hasta el infierno se van. Miren eso, como dicen los religiosos. Y para que no se vayan, continúen con mi religión. ¿Para qué? Para que cuando usted se muera, vaya a un lugarcito, donde va a tener un lugarcito para que se arrepienta de todo y después no llegue al infierno, sino se vaya directito al cielo. Miren lo que les enseña. Engañosos, mentirosos. Hermano, cuando Jesús dijo una vez y para siempre, significa claramente que usted peca, pide perdón, y va cambiando de actitud. Y usted tiene que estar escuchando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, orando. Todo va a ir cambiando en su vida. Todo va a ir mejorando. Usted va a ir madurando en Cristo Jesús. Ya no va a ir pecando como antes. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor que dice que va a poner en nuestra mente y en nuestro corazón su ley. ¿Y quién está en su mente y en su corazón? Ahorita está el Espíritu Santo. Él es el que nos redarguye significa que nos dice, sabes que has pecado, pedí perdón, y nosotros pedimos perdón. Y el Señor nos enseña la palabra de Dios de forma tan sencilla. Cuando usted entiende a Jesucristo, cuando usted sabe de Jesucristo y crucificado, cuando usted sabe de Jesucristo crucificado, eso a usted le abre su mente, su corazón, porque se cumple lo que está escrito en Jeremías 31. Se cumple. Jesús va a poner, el Dios Todopoderoso va a colocar en nuestra mente su ley y en nuestro corazón lo va a escribir. Nuestro corazón significa nuestra alma. Nuestra alma. Y nuestra alma es la que debe salvarse. Y nuestra alma, hermano, tiene que adorar al Señor. Es eso lo que nos está diciendo. Amén. Por eso, hermano, dice en Gálatas capítulo 3, del 13 al 14. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque la bendición de Abraham en los gentiles fuese en Cristo Jesús, para que la fe recibamos la promesa del Señor. Por la fe recibimos la promesa del Señor. ¿Cuál es esa promesa, hermano? El nuevo pacto. El Nuevo Testamento. ¿Y el Nuevo Testamento cuál es? Que el Dios Todopoderoso pondrá en nuestras mentes y escribirá en nuestros corazones su ley. Y no va a haber para que nosotros enseñamos. Yo ya no voy a estar aquí para que usted le enseñe. Ni el hermano, ni el líder, ni el pastor, ni los apóstoles. Ya no les van a enseñar a las personas. Todos van a aprender. Todos van a aprender. Porque Dios mismo les ha puesto, ha escrito su ley en su corazón, los ha escrito. Y todos vamos a seguir y vamos a estar cerca de Dios. Amén. Es eso lo que ha hecho Jesucristo, crucificado en esa cruz. Nosotros tenemos que ver a Jesucristo crucificado. Usted tiene que ver a Jesucristo crucificado en esa cruz. No, usted tiene que ver a la cruz vacía, hueca, inerte. Usted tiene que ver a Jesucristo crucificado. Eso es diferente. Cuando usted ve a Jesucristo crucificado en esa cruz, usted va a hablar lo que hemos hablado ahorita, que hizo el nuevo pacto. Y para que se cumpla el nuevo pacto y quede a un lado o desaparezca o se desvanezca, como dice la palabra del Señor, el anterior pacto tenía que morir
el testador, el que tenía el testamento. Tenía que morir. ¿Para qué? Para que se cumpla el testamento. Amén. Porque si no moría el testador, no se cumplía el testamento. Tuvo que morir el testador. Tuvo que morir Jesús para que se dé cumplimiento el testamento, el Nuevo Testamento, el nuevo pacto que está escrito, y hemos dicho nosotros, en Jeremías capítulo 31, del 31 al 34. También usted lo puede ver en capítulo 8 de Hebreos. Tenía que morir el testador, porque él estaba agarrando el testamento. Él lo escribió el testamento. Tenía que morir. Cuando murió el testador, cuando murió Jesús, se dio cumplimiento. El Nuevo Testamento, el nuevo pacto entre Dios y los hombres, entre Dios y toda la humanidad. Amén. Muy bien, hermano, ahora usted ya sabe. Ahora usted ya sabe. Ahora no es como los religiosos que dicen: no, nosotros predicamos a Jesucristo, a este crucificado, y no saben nada, nada más que su religión, haciendo perder a muchas personas, volviéndolos esclavos y más esclavos. Los vuelven sordos, más sordos, ciegos, más ciegos. Por eso, hermano, cuando nosotros, ahora usted sabe por qué estaba Jesucristo crucificado, sabe por qué tenía que estar en esa cruz, porque si no hubiera estado Jesús en esa cruz, estuviéramos perdidos. Nosotros tenemos que levantar nuestros ojos y mirar a Jesucristo crucificado en esa cruz, no la cruz, porque el madero nada es, el que es a Jesús crucificado en esa cruz. Y si yo veo a Jesucristo crucificado en esa cruz, todo se me cumple lo que Él me ha dicho. Por sus sangres, por sus heridas, fui sanado. Por la sangre fui redimido, me fue perdonado todos mis pecados. Por sus llagas, por los azotes que has recibido, ha quitado toda enemistad. Ahora somos un pueblo uno, amadores, y amamos a Jesús. Y después de todo eso, había un testamento. Más antes que eso, a todo el aspecto espiritual, tenebroso, mundano, controlado por Satanás y sus demonios. Ellos han sido avergonzados todito. Y ahora salió. Jesús dijo: esto he hecho por ustedes, y esto más hago. Entrego este testamento, un nuevo pacto con el Padre y con toda la humanidad. Un nuevo testamento. Y para que se ejecute ese nuevo testamento, tiene que morir el testador. Y el testador murió. Se cumplió. Murió 3 días, 3 noches. Y luego el testamento se ejecutó. Amén. Se ejecutó. Hasta ahorita y hasta siempre. Por eso, hermanos, leemos en Hebreos 4:16. ¿Qué nos dice en Hebreos 4:16? Vamos pues, mire, vamos pues confiadamente al trono de su gracia. ¿Está entendiendo, hermano? ¿Está comprendiendo? Jesucristo crucificado nos ha permitido muchas cosas, nos ha dado muchas cosas, y lo más importante, el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, para que digamos: vamos pues confiadamente al trono de su gracia. Amén. Mire, para alcanzar misericordia y hallar gracia para la ayuda oportuna. Hermano, ahora por ese Nuevo Testamento nos podemos acercar confiadamente, como dice. Usted puede acercarse confiadamente al Padre. No necesita ningún intermediario. No necesita hacer ninguna religión. No necesita hacer ningún rito, no necesita hacer ningún sacrificio. Solamente debe ir confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para la ayuda oportuna. Amén. Entiéndalo, hermano. Entienda, todos van a ser libres de la opresión, de la depresión, de cualquier situación espiritual maligna. Van a ser libres cuando aquellas personas comprendan y entiendan quién es Jesús y este crucificado. Saber más, conocer más de Jesucristo y Jesucristo crucificado. Van a ser libres completamente. Todos aquellos que creemos, que conocemos y sabemos y creemos, confiamos y aceptamos lo
de Jesucristo y Jesucristo crucificado, usted, hermano, va a entrar confiadamente, como dice la palabra en Hebreos 4:16, al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para la ayuda oportuna. Amén. Por eso, hermano, usted pida a Jesús constantemente, porque usted se puede acercar a Jesús ahora. No necesita ningún intermediario. Usted necesita irse directo y pídale a Jesús misericordia y gracia para ayudarme. Eso dígale: Jesús, necesito tu misericordia y gracia para que tú me ayudes. Esto le cambiará la vida completamente. Cuando usted pida a nuestro Señor Jesucristo misericordia y gracia que lo ayude. Amén. Cuando usted haga eso, hermano, su vida va a cambiar. Su vida va a cambiar. Porque usted está entrando confiadamente a su reino, a su gracia, y decirle: Jesús, ten misericordia de mí. Jesús, dame gracia. Ayúdame. Por tu gracia, ayúdame. Es esa la palabra. Señor, ten misericordia de mí. Y por tu gracia, ayúdame. Eso dígale. Y va a ver cómo su vida va a cambiar completamente. Dígale, pídale: Señor, ten misericordia de mí. Y por tu gracia, ayúdame. Amén. Y va a ver cómo va a cambiar. Todos aquellos que están viciosos van a cambiar. Los enfermos van a cambiar. Los que tienen situaciones serias van a cambiar. Los que están esclavos van a ser libres. Los que están atormentados van a tener paz. Dios Todopoderoso va a orar. Va a orar porque usted le pidió misericordia a Él. Y por su gracia. Y su gracia que le ayude a usted. Amén.